¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Y bendecidos. Como siempre, muchas gracias por preferir gastarse, invertir o disponer de un ratico un sábado para estar reunidos, para conversar, para recibir un poquitico de formación o de capacitación, o sobre todo de palabra. ¿Cierto? A todos los conozco. Ya me acordé, a su merced. ¿Ya había venido? Sí, señor. ¿Cómo se Sí, llama? Ángel. Ángela. Bien. ¿Y el nombre suyo? Andrés. Andrés. Yo soy malísimo con él. Vamos a cerrar el año con una reflexión, con una recordación. ¿Sí? Dice nuestro título, nuestra identidad en Cristo. Hemos hablado de cómo es ser hombres de acuerdo con lo que el Señor quiere de un hombre. Hemos hablado de la manera como somos ejemplo de Él frente a la sociedad, frente a nuestra familia, frente al lugar donde trabajamos con nuestros compañeros. Hemos hablado de eso, de ser hombres en relación con todos los aspectos de la vida en los que nos desenvolvemos. Pero vamos a hacer un ejercicio hoy un poquitico para nosotros, para que recordemos de dónde venimos y de dónde viene nuestra identidad. ¿Sí? Resulta que tener una identidad es sumamente importante. Sentir que somos algo, que vamos para algún lugar, que tenemos algo en nuestro interior que vale la pena, porque solamente en la medida en la que tenemos esa identidad vamos a poder compartir algo. Si no, somos como animalitos, hormiguitas que van por ahí por la vida y pues trabajan y eso, pero les falta algo. El hombre necesita saber quién es. De eso depende absolutamente todo. Construir una identidad es diferente a recibirla de Cristo. ¿Por qué pongo esa frase? En nuestra sociedad lo que vemos hoy en día es que hombres, mujeres, jóvenes, incluso ya viejos, empiezan a tratar de construir algo a partir de lo que ven afuera. Entonces ven que hay otras personas que se sienten valiosas en la medida en la que publican lo que se van a comer en un restaurante donde fueron y se gastaron la mitad del sueldo del mes para quedar bien ante una cámara, porque ni siquiera sabe cuántas personas van a ver esa foto. O construyen una identidad a partir de la ropa que compran, a partir de los viajes que hacen, a partir de cosas que en algunas ocasiones pueden ser valiosas, pero que no siempre es lo que determinan lo que realmente valemos, lo que realmente tenemos por dentro. Entonces, es muy diferente construir esa identidad a reconocer, a recordar que esa identidad mía puede y viene de Cristo. Acuérdense que una de las maneras como los cristianos explicamos la necesidad de Cristo es decir que todos los seres humanos tenemos por dentro un huequito que solo se llena con Cristo, que solo se llena con aquello que nos hizo y que sabe perfectamente de qué tamaño, de qué color, de qué sabor, de qué temperatura, de qué es todo por dentro nuestro. Porque cuando tratamos de llenar ese hueco con otras cosas, nunca va a ser suficiente. Ahora, hay gente que cree que la fe cristiana es una máscara para parecer buenos. Pero no, es quitarse la máscara y descubrir quiénes somos en Cristo. Mucho ojo con esto. Estamos en una sociedad hoy en día en la que la gente tiene mucho afán de sentirse buena. Tienen afán de sentir que son buenos. Y en ese afán de sentir que son buenos, resultan tolerando cosas
que en realidad no lo son tanto, o por lo menos no en la manera como ellos creen. Entonces nos dicen, es que si no eres tolerante con tal cosa, eres malo. Si no aceptas a fulanito, a sutanito, perengano, independientemente de lo que hagan en la vida, eres malo. Y pues no. No porque las cosas no son buenas porque las otras personas nos lo digan. Las cosas son buenas porque a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él pone en nosotros, esa autoridad moral absoluta, vamos a poder saber si realmente son buenas o malas. Hay una frase que yo tengo muy presente y que uso muy seguido, y es: con las banderas de la tolerancia que nos vendieron hace unos años, se convirtieron hoy en día en mordazas. Esas banderas de la tolerancia las rasgaron en pedazos, y después de que a los muchachos les vendieron que tenían que tolerarlo absolutamente todo, hoy aquellos que dicen que eso no está tan bien, les han puesto tirones de esa bandera y nos quieren callar. Pero los hombres, como líderes de la sociedad cristiana, como líderes en sus hogares, como aquellos que deberían tener el mando, no por fuerza, porque ya hablamos sobre la fuerza, ya hablamos sobre el valor, y hablamos lo que es ser peligroso, sino por coherencia, por sabiduría, por limpieza, por pureza, por la libertad de nuestras conciencias, es que podemos guiar una sociedad. Ahora, el pasaje en el que nos vamos a basar en todas estas reflexiones solamente 1 Corintios 1:30, que dice: pero gracias a Él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas 4 palabritas son alrededor de lo que gira la reflexión que quiero compartir con ustedes. Porque en Cristo es nuestra sabiduría, de manera que Él nos guía. Y en la medida que Él nos guía, nosotros podemos guiar a otros. Cristo es nuestra justificación. Él nos justifica. Él nos hace limpios. Y en la medida en la que nos sentimos limpios, sentimos limpios, nos apropiamos de esa justificación que Cristo consigue para nosotros, en esa medida también sentimos que tenemos la autoridad moral para decirle a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestros compañeros, a todo el mundo, para aconsejarnos. Porque igual la libertad, recuérdense que la libertad es el primer valor, lo que más defiende Dios, de manera que nosotros lo que podemos hacer es aconsejar, dar ejemplo, guiar, recomendar, sugerir. Todo eso es guiar, todo eso es transmitir la limpieza, la justificación que nosotros tenemos. Cristo es nuestra santificación, y en esa santificación encontramos propósito. ¿Por qué la santificación se vuelve propósito? Porque la santificación es un proceso, ¿cierto? Y en esa santificación lo que hacemos es una lucha permanente con nosotros mismos, contra el mundo, contra las tentaciones, porque el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros nos hace libres, redime, nos da libertad, pero no quita el pecado del mundo, en el sentido de que sigue estando ahí la tentación. De manera que nuestra vida se vuelve el propósito de mantenernos santos, de ir logrando esa santificación. No vamos a lograr nunca la perfección, nunca. Pero ahí estamos, en ese esfuerzo permanente. Cuando nos apropiemos de lo que somos, de esta identidad en Cristo, que nos da guianza, limpieza, propósito y libertad, cambiamos completamente. Ténganlo por seguro, cambiamos completamente. Cuando estamos tranquilos por dentro, seguros, confiados de que lo que hizo Cristo por nosotros, y que nos cuenta en Corintios 1:30, sabemos que así como recibimos de Cristo la identidad, nos quitamos una máscara, y de esa vasija que tenemos por dentro, en donde por una u otra razón hemos colocado cosas que no nos llenan realmente, y en esa vasija en la que hemos eventualmente dejado alguno que otro pecado, alguna que otra tentación que nos ataca permanentemente, en la medida en la que vaciamos esa vasija, sacamos todas las piedritas que hayan ahí y permitimos que sea Cristo el que empiece a llenar esa vasija con todo lo que Él nos deja, con todo lo que Él nos da, con todo lo que nos transmite a través de nuestros compañeros de fe. En esa medida vamos a poder levantarnos con orgullo y decir: yo estoy
salvo en Cristo, yo soy imagen de Cristo. Mi imagen es la de Él, me esfuerzo en eso. Entonces todo esto cierra todo lo que hemos hablado incluso en 2 años ya de varias charlas. Porque nos decían, no, es que el hombre de acuerdo con Dios sabe perdonar, pero para perdonar tiene que sentirse perdonado. El hombre de acuerdo con Dios tiene que guiar a su familia, pero para sentir que puede guiar tiene que saber que aprendió del mejor. Que esa guianza que está tratando de darle a la comunidad y a su pareja, esa guianza la recibió de Cristo. En las prédicas escuchamos mucho y en la Biblia lo leemos y lo podemos interpretar muy rápidamente en cuanto a que las mujeres deben subordinarse a los hombres. Y eso es algo que a ellas las raya. Eso es algo con lo que ellas, pero ¿cómo así me toca subordinarme al hombre? En estos días, hablando con una muchacha que todavía pelea en las huestes del feminismo, como dicen hoy en día, peleaba mucho por eso y me sacaba versículos. No, pero es que la Biblia es súper machista, pero es que la Biblia dice esto. Miren, aquí Pablo dijo que las mujeres tienen que quedarse calladas y que no pueden hablar en el templo. Se me ocurrió en ese momento explicarle que las mujeres, si llegamos en una situación al estilo del Titanic, al estilo de una evacuación, se armó la guerra, se armó la de Troya, las mujeres por su instinto van a coger sus hijos y van a tener sus manos ocupadas en sus hijos y van a estar mirando que los niños estén bien en el plan de Dios, porque obviamente encontramos mujeres que no quieren tener hijos, pero eso es otra discusión. El ejemplo que estoy dando es que ella tiene sus hijos agarraditos de la mano y está pendiente de ellos, de manera que no puede ver hacia el frente, no puede guiar, no puede saber por dónde está el barco para evacuar el Titanic, no sabe por dónde está el camino para salirse en la evacuación. Entonces el hombre desatiende entre comillas los hijos, no significa que se olvide de ellos, sino que sabe que su mujer los está cuidando en ese momento y él mira al frente, él los toma y los empieza a guiar. Y cuando ese hombre es bueno, cuando ese hombre es atento, cuando ese hombre es alerta, cuando ese hombre está en la jugada, ella puede confiadamente atender a los niños y dejarse guiar por el hombre. En una situación de esas en las que hay segundos para pensar, uno tiene que decidir en quién confía. Y una mujer debe poder confiar en su marido. Debe poder confiar en que cuando él dice algo, lo dice con amor, lo dice con sabiduría, lo dice con justicia, lo dice con equidad, lo dice desde la calma y sobre todo lo dice desde la imagen de Cristo que ella ha visto todos los días en él. Y así como nosotros como hombres, que también tenemos orgullo, aceptamos en algún momento que nuestra mejor guía es Jesús, ella va a poder estar tranquila en tener a un hombre en su casa que en medio de las circunstancias más difíciles o más fáciles siempre va a transmitir aquello que Jesús le ha puesto a él. Y entonces esa subordinación deja de ser subordinación, se convierte en confianza, se convierte en la tranquilidad que le da a su mujer: yo tengo un hombre en la casa que toma decisiones, que nos guía, que nos defiende y que está dispuesto, como también en algún capítulo lo vimos el año pasado, a morir, porque el amor del hombre es sacrificial, a morir por la familia. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, Él es sabio, porque Él nos guía. Vamos a desmenuzar esas 4 frasecitas. Sabiduría no es acumular datos, sino ordenar la vida según Dios. No se trata de llenarnos de conocimiento. Yo mismo en algún momento fui de los que considero que ser sabio es saber muchísimo. Y leía. Y buscaba cómo funciona esto y cómo funciona esto otro, y a todo le tenía una explicación. Pero cuando me hacían preguntas sobre por qué, sobre Dios, la ciencia se quedaba corta. Yo soy ingeniero industrial. Entonces para mí todo es números, orden, procesos, etc. Y eso se queda corto cuando nos preguntan sobre lo trascendental de la vida,
sobre el por qué y el para qué. Entonces tiene que haber un momento en el que uno sigue acumulando conocimiento, porque es que el conocimiento no es malo, ¿no? La ciencia no es mala, de por sí la ciencia no es mala. Lo que la hace buena es saber para qué la uso. Y eso es lo que nos empieza a transmitir Cristo en estas 4 palabritas. Nos dice conocimientos para ordenar la vida según Dios. Nos dice que la sabiduría divina se refleja en decisiones guiadas por amor y por pureza. Yo puedo tener en la mano el arma más peligrosa, pero cuando la uso con pureza, seguramente va a tener un buen uso. Y el reto está en eso, en saberlo usar, todo nuestro conocimiento. No se trata de saber más, sino de caminar mejor. Y fíjense que hay 2 tipos en los verbos. Saber más es una cosa que puede ser estática. Saber más es algo que aparentemente es dinámico en cuanto que estoy aprendiendo, pero que se queda quieto. En cambio, caminar es una acción permanente, es avanzar. Convierto aquello que es grande y que puede ser hasta pesado como el conocimiento en un caminar mejor. Y eso nos lleva adelante. En Santiago 3:17 nos dicen: en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcialidad y sinceridad. Y es sincero, ¿no? Acuérdense que yo les envié la presentación. Los que están tomando. ¿Ya? Vamos a esperar la permanente. Ya. Estás limpio. Él nos justifica. ¿Quién no se siente chévere después de darse un buen baño? Eso es delicioso, ¿no? Cuando uno está en tierra caliente, que ha sudado, por ahí que se le tocó despinchar el carro, se siente uno pegajoso, sucio, pero uno se pega un duchazo y además de refrescarse, es una sensación tan chévere. Y si se siente chévere limpiarse del mugre, del polvo de la tierra, de la carretera, ¿cómo será de sentirnos limpios de todas esas impurezas que hay en el mundo, del pecado? Ojo, Dios te declara justo no por tus obras, sino por la justicia que Él ha imputado en ti. ¿A quién le gustaría, imagínense un club, uno de esos hoteles de tiempo compartido que están a veces, lo escuchamos por ahí, un club que está en algún sitio en donde podemos tener nieve, montaña, playa, bosque, todos los paisajes que queramos, y que tiene muchas cabañas y que es deliciosísimo, que lo atienden a uno súper bien, que puede dedicarse a leer o a jugar o a hacer lo que quiera, y que nos dicen: mire, le estoy entregando una acción, una escritura que le da propiedad de una de esas cabañas. Usted puede ser dueño de una de esas cabañas y puede disfrutar de todo el club. Solo falta que ponga la firma. Y si vemos que esa escritura nos la está dando el dueño, el que construyó ese club, vemos que la escritura es válida, que está registrada aquí en superintendencia de notariado y registro y todo eso, ¿qué hace falta para que disfrutemos de eso? Ponerle nuestra firma y aceptar ese regalo. Eso es la salvación. Eso es la salvación. El dueño del terreno nos está entregando algo que está pago. Él lo pagó, ni siquiera nos tocó pagarlo a nosotros. Porque nosotros, ningún dinero que hiciéramos, que en este sentido son obras, serían suficientes para lograr esa propiedad. Pero él dice: tómalo. Yo me le apunto. Semejantes beneficios yo me le apunto. Y eso es parte de sentirnos justificados, porque Él, la justicia que se puso en Él nos la imputó a nosotros. Él pagó la multa, Él pagó la escritura. Dice: no vivas como un intruso en la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Hay personas que seguimos pensando y preocupados y angustiados por el pecado y por el pecado y por el pecado,
Pero Cristo nos recuerda, hombre, eso se puede vencer. Yo vencí al mundo. Entonces, por esa carga y esa carga de estar, que no, que es que soy pecador, no logramos ser hijos de Dios. Entonces andamos en la casa de Dios, pero como en un rinconcito por ahí escondidos porque nos da vergüenza, porque sentimos que algo nos falta. Y sí, nos falta. Pero eso no significa que el dueño no nos haya dicho, venga, se sienta en la mesa, hombre. Yo no lo quiero ver en los rincones. Yo no lo quiero ver escondido. La mesa en donde está la cena servida es para todos. Yo no quiero ver a nadie escondido. Porque si sienten vergüenza, pónganla en mí. Si sienten pecado, pónganlo en mí. Déjenmelo cargar. Ustedes son libres de todo eso. Y hay cristianos que viven, o vivimos, o vivíamos como fuera, así, escondidos en la casa de Dios, como si no perteneciéramos. Cuando pecas, recuerda, no ensucias tu identidad, sino olvidas quién eres. Todo lo que estoy diciendo no significa que tengamos permiso para seguir pecando. Porque el cristiano sigue sometido a la tentación, pero no es esclavo del pecado. Y esa es la santificación. Ese es el ejercicio del propósito de nuestra vida. Que a través de ese proceso de nuestra santificación vamos a lograr transmitirle eso a nuestra familia, que es nuestro primer grupo, nuestra primera manadita, nuestra primera responsabilidad. En ese proceso, el ver nuestros hijos, que siempre estamos procurando ser mejores, hace que ellos digan, yo quiero ser como mi papá, como mi tío, como mi hermano, como mi primo, como aquellos a los que les estamos dando ejemplo en la casa. En Romanos 5:1 nos dicen, así que Dios nos probó gracias a la fe y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Entonces podemos andar confiados en los terrenos de Dios. Podemos andar tranquilos en la casa de Dios. Porque Él nos invitó, porque Él nos puso un puesto en la mesa. Porque estamos absolutamente invitados, estamos absolutamente convidados, la cena está paga. ¿Qué hay que hacer? Sentarnos en la mesa y sentirnos dignos de estar en la mesa. ¿Y cómo logramos eso? Peleando siempre contra la tentación. Luego nos dice, eres libre porque Él nos redimió. Cristo nos saca de la jaula del pecado y rompe el dominio de la oscuridad y el temor. Pero ojo que la jaula, si bien Cristo la abre, la jaula sigue abierta. Porque es nuestra decisión volver a entrar a ella o no. Lo que Él se asegura es de que si entramos ya no tenemos las cadenas puestas. Si entramos es con unas cadenas rotas. O sea que es nuestra decisión. Lo importante es entender que Él liberó, que Él abrió esa jaula. Que ya no somos esclavos de esa jaula. La verdadera libertad no es independencia, sino dependencia de Cristo. Y ese es otro de los conceptos que tenemos que lograr entender para podérselo transmitir a la sociedad, a nuestros hijos. Porque es que hay quienes dicen, es que el cristianismo está lleno de reglas, nos prohíbe, nos quita cosas. Pero en la medida que entendemos que si aquí hubiese un abismo y hay una cerca, ¿esa cerca es un límite o es una protección? Si la cerca no estuviera, yo fácilmente podría seguir caminando y me voy al abismo. Pero solamente en la medida en la que entendemos ese concepto de que la libertad que tenemos en Cristo no es una limitación, sino es una protección. Para saber que hay cosas que no nos convienen, porque todo lo podemos hacer. Estamos autorizados o todo nos es lícito, pero no todo nos es, no todo construye. ¿Cierto? Entonces ese concepto de libertad tenemos que entenderlo nosotros para poderlo transmitir y seguimos construyendo la imagen de Cristo en nosotros. En Romanos 6:14 nos dicen, el pecado ya no es más su amo. Hay que meterse esto en la cabeza, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Y
y el tema se vuelve más denso o más importante. Porque en la medida en la que seguimos metiéndonos en la cabeza que somos salvos, porque Él nos está salvando, en la medida en la que nos está liberando, en la medida en la que Él nos transmite su sabiduría, y en la medida en la que Él nos santifica y nos muestra cómo, esos 4 concepticos, esas 4 palabritas, si las apropiamos, se los aseguro que vamos a ser diferentes. Vamos a sentirnos diferentes. Santo no es quien nunca cae, sino quien ya no pertenece al lodo. Chéverísimo aquellas personas que logran llevar su vida y su ropa permanece blanca. Chéverísimo. Pero uno lo pone en duda porque en qué medida una persona que lleva sus vestiduras blancas siempre ha enfrentado batallas. Aquellos que hayan estado de pronto en algún ejército o hayan visto películas del ejército, de peleas y eso, sospechan, se les parece sospechoso que llegue alguien de la guerra y llegue limpio con la misma carita y el uniforme. ¿Usted de verdad estuvo en la guerra? Cuando uno llega todo aporreado, despeinado, toda la... Este se aguantó. Entonces, el santo no es el que así se blanquito y perfecto, no, el santo es el que llegó arrastrado pero de pie. Eso significa santificación. La santificación no es mi esfuerzo para alcanzar a Cristo, sino la obra de Cristo que transforma mi vida. Esa frase tiene muchísimo, un quick, porque no es nuestro esfuerzo, sino es el saber que Él nos da una imagen y que yo me esfuerzo en parecerme a Él. En que si la perfección está acá, yo no voy a lograrla directo, sino que tengo que pasar por Cristo para lograr acercarme a esa perfección. Y es cuando yo acepto eso que Él hizo por mí, y es cuando yo acepto su ejemplo, cuando yo acepto su imagen, que algo empieza a transformarse en mí, de manera que yo empiezo a cambiar mi vida. Y lo que yo amo y lo que surge en mí se convierte en buenos frutos. Ahí se reconoce el cristiano en sus frutos, en los buenos frutos que producimos. Pero no vamos a poder dar buenos frutos si no hemos recibido la semilla, si no hemos vaciado esta vasija que teníamos al principio para sacar todo lo que no nos conviene y poner en ella la semilla de Cristo y permitir que esa crezca, que sea esa la que crezca. Con esa semilla creciendo en nuestros corazones, todo lo que hay alrededor va a cambiar radicalmente. Y eso no es mágico. Claro que no es de un día para otro, pero sí tenemos que hacer el proceso, que atender el proceso, que aceptar el proceso, que empezar el proceso, mantener el proceso, echarle agüita a esa matica, alimentarla, compartiendo con otros cristianos, ayudando a otras personas, leyendo la Biblia, orando con nuestra familia. Todo eso alimenta esa semilla. Y en meses, en años vamos a darnos cuenta, yo cómo soy de diferente hoy con respecto a lo que era hace un tiempo. Por esto. Porque con el ejemplo de la santificación de Cristo nosotros empezamos en nuestro esfuerzo también por santificarnos. Ser santo no es huir del mundo, sino vivir en el mundo como alguien que pertenece al cielo. Fíjense otra ley. Ser santo no es huir del mundo, sino vivir en el mundo como alguien que pertenece al cielo. Les estaba dando el ejemplo de la película de guerra. Entonces, si yo soy un supercomando, un boina verde o alguno, lo que se quieran imaginar, los mejores soldados están en medio de la batalla, y ese soldado súper especial está en medio de otros soldados no tan buenos, no tan entrenados, no tan experimentados, ¿cómo se siente él? Confiado, se siente diferente, se siente respaldado, se siente más tranquilo, porque aunque está en medio de la batalla dice, no, esto no es lo mío, o sea, aquí estoy de paso, más bien síganme, confíen en mí que yo les digo por dónde es que salimos de este problema. Somos soldados, somos los guerreros que sabemos que tenemos un comandante diferente, que hemos recibido un entrenamiento diferente a través de su palabra,
de manera que enfrentamos las situaciones de una manera diferente. Y eso no nos hace mejores. No se trata de ser mejores, no se trata de compararnos con la gente que está acá. Antes tenemos es que ayudarnos. Se trata de que no somos de acá, somos del cielo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Al cielo. Allá, en ese terreno, en ese espacio compartido, en nuestra cabaña, con playa, sol, arena, nieve y todo lo que queramos. Chéverísimo. En Corintios 6:11, en la primera se nos dicen, muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En el grupo les voy a compartir esta presentación, porque aquí siempre está el tema de que nos toca ir pasando los puntos, entre comillas, en afán. Pero yo les invito a que estas diapositivas en especial, durante este fin de año, echen una miradita. Y aquellos que no están en el grupo, me dan su teléfono ahora al final y les envío por WhatsApp la presentación. Y si dicen, no me meta al grupo, no meta al grupo, le mando esa parte. ¿No? Pero ¿por qué les estoy haciendo esta recomendación? De verdad, como se los dije al principio, cuando nosotros como hombres, como líderes de nuestra casa, como sacerdotes que nos invitan a hacer, entendemos estos 4 elementos, se los aseguro que la vida nos cambia. Cuando nos sentimos libres, santos, limpios, cuando nos sentimos sabios, cuando tenemos confianza en que tenemos esas cualidades, nos transformamos completamente. Vamos a hacer un ejercicio. Hay algo que no permite que nos sintamos como esas 4 cosas que estoy compartiendo hoy. Y es que el enemigo, y el enemigo del mundo, enemigo del diablo, enemigo como cada quien, por ahora, lo quiera considerar, nos dice, tú no eres sabio, tú no eres limpio, tú no eres santo. De muchas maneras nos dice diferentes cosas. Entonces, les voy a repartir unas hojitas aquí. Para que hagamos un ejercicio. La frase con la que empezamos es recordar que la vida cristiana no se trata de pretender ser algo que no somos. Se trata de ser quienes realmente somos en Cristo. Porque lo somos. Entonces la primera parte es, en esas hojitas que les están entregando, hay una columnita que dice algunas, porque son más de las mentiras que el mundo, que las tentaciones nos ponen enfrente. Eventualmente escuchamos en nuestro oído, no eres suficiente. Tu identidad depende de lo que haces. Tu pecado te separa definitivamente de Dios. Dios ya se cansó de ti. ¿Cuántos han sentido eso en mi corazón? Tú puedes solo, no necesitas ayuda. Uy, a los hombres sí que nos pasa eso, ¿no? Es autosuficiencia. Tu pasado te define. Sentimos la carga del pasado, que ya fue, pero ya fue. Si Dios te amara, no permitiría que sufrieras. ¿Cuántos han escuchado o han dicho esto cuando están allá solos? Los hombres nos encerramos para pensar y para llorar, y hemos dicho, si Dios me amara, no me dejaría sufrir. Puedes ocultar tu pecado y seguir igual. La tentación de, eso nadie se da cuenta. Dios solo te usa si eres perfecto. Tu lucha es solo tuya. ¿Cuántos han sentido que la lucha es solamente de cada uno? De esas mentiras que el mundo nos dice, échenle cabeza a ver con cuál o con cuáles eventualmente se identifican.
cual han escuchado de pronto allá dentro de sus corazones. Y la siguiente parte es, le damos la respuesta que nos da Dios. Por ejemplo, dice, tu pasado te define, pero él por allá en una cartita que nos dejó, nos dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando yo hago este tipo de ejercicios, me sorprendo en la Biblia, la manera como respondo. Cuando tenemos una carga y nos decimos, por ejemplo, esta lucha es solo mía, yo me encuentro que la Biblia nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sacerdote, Cristo, estuvo aquí, sintió frío, sintió hambre, sintió frustración, perdió a su papá, puso su vida por otros. ¿Será que eso no es entender un poquitico el dolor que sentimos a veces? Lo que quiero invitarlos es a que dos personas de entre ustedes nos compartan, si lo quieren hacer, alguna de esas mentiras que haya escuchado en su vida. Nos cuente muy, muy brevemente por qué o en qué circunstancias sintió eso y cómo esa frasecita que está al frente efectivamente es respuesta para eso que ha sentido, que siente o que sigue sintiendo. Acuérdense, como les digo siempre, que lo que conversamos acá es nuestro, porque estamos entre hombres que sabemos que como hombres a veces sentimos angustia, a veces sentimos temor, a veces sentimos miedo, a veces nos sentimos insuficientes, de manera que no hay vergüenza, como cuando yo les digo hace un rato, como ingeniero, en algún momento yo pensé que todo lo que tenía que hacer era coleccionar conocimientos, tenía que entender todo sobre las cosas del mundo, la ciencia del mundo. Y eso me llenó de orgullo. Porque todo el mundo podía decir, no, este man sabe algo. Pero solo después, cuando caigo en cuenta de que lo que yo sé no es suficiente, sino que me falta de hecho lo más importante, empiezo a transformarme. Y esto es lo que les estoy hablando, de que yo soy imagen de su perfeccionamiento, o sea, santificación, me hace pensar en que mi camino apenas estaba empezando, hace años. Y Dios mío, yo lo quiero mucho, pero no sabe nada. Empecemos. Y esa vasija mía, que estaba llena de conocimiento y de orgullo material y orgullo académico en este sentido, me tocó desocuparla, dejarla vacía para que fuera Cristo el que empezara a poner cosas ahí. ¿No? Entonces, ¿quiénes son los dos valientes que nos van a compartir? Uno sabe que uno está lleno de debilidades, pero a través de la presencia de Dios en la vida de uno lo puede fortalecer y dar la sabiduría para manejar esas situaciones. Así es. Si hay alguien que puede decirnos que acepta nuestras imperfecciones, es el que curó a tantos. El que curó a tantos en medio de situaciones como ayer compartía con mi hermano que está un poquito enfermo. Y el pasaje que compartía con él es en el que él sana a una persona que tiene sus manos tullidas, torcidas, enfermas, un sábado. Y cuando se da cuenta de que los fariseos están pensando en matarlo, le toca salir de ahí porque pues todavía no era el momento. Y sin embargo había gente que lo seguía, le seguía pidiendo cosas. Y aún estando perseguido, él siguió curando, porque él sí que sabe lo que a cada uno nos afecta. Él conoce perfectamente nuestro diagnóstico de salud, nuestro diagnóstico económico, nuestro diagnóstico en nuestra personalidad, y nos sigue sanando. Y es desde esas imperfecciones humanas de donde nos saca.
con todo y con ellas, nos saca adelante. La reflexión que estoy haciendo es esa: siéntanse parte de ese grupo por el cual Cristo se entregó para darnos estas 4 cosas. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todos los días comienzan. Si yo ayer estuve a punto de botar la toalla, de decir esto no me está sirviendo, entierre el día anterior y amanezca en el día nuevo diciendo vida nueva, nueva criatura. ¿Mm? Vamos a ir a hacer un ejercicio pequeñito. Vamos a pensar en esas cosas, en esas angustias, en esas mentiras que nos repite el mundo y vamos a decirlo en voz alta: en Cristo soy sabio. En Cristo soy sabio. Sabio. En Cristo soy limpio. En Cristo soy limpio. En Cristo soy libre. En Cristo soy santo. En Cristo. En Cristo soy todos: sabio, limpio, libre, santo. Eso es el regalo que Cristo nos da. Es cuestión de recibirlo y estar tranquilos de que nuestras vestiduras se ensucian a veces, cojeamos, nos duelen cosas, nos duele el corazón, pero no pertenecemos a este mundo, somos de arriba. De manera que con esa tranquilidad sigamos enfrentando nuestro día, nuestra semana, salgamos a nuestras familias y sintamos sabios, limpios, libres, santos. Estamos en eso. Si tuviéramos que colocar unas escarapelas, serían esas 4. Hoy, pongámonos tranquilos, con orgullo, con un buen orgullo, con el orgullo de saber que yo con amor voy a compartir esto para las personas que están a mi alrededor. ¿No? ¿Vale? ¿Lo intentamos?